En este video tutorial vamos a ver dos opciones que son muy importantes, que son las opciones de exportar y exportar en formato PDF. ¿Por qué digo que son importantes estas opciones? Cuando ustedes guardan un archivo, siempre es importante pensar con qué lo van a abrir ese archivo. Si lo van a abrir con Write, con el mismo programa, no hay ningún problema, porque ustedes saben que van a archivo, guardar como, y lo graban al archivo, ¿sí? Cuando yo grabo un archivo, yo voy a poner, reitero, archivo, guardar como, le voy a dar un nombre, una ubicación, en este caso vamos a llamarlo exportar. Fíjense que al grabarlo el archivo se llama exportar.odt. ¿Qué indica el ODT? El ODT es como si fuese el apellido del archivo, y el ODT está indicando que es un archivo generado con el LibreOffice Write. Por lo tanto, es de la familia del LibreOffice, o sea que el .odt indica que es de la familia del LibreOffice Write, y que cuando ustedes lo quieran abrir, lo va a abrir con Write, ¿sí? El tema es si ustedes quieren, están trabajando en Write y a este archivo lo quisieran abrir con otro procesador de texto, por ejemplo Word. En referencia a eso, fíjense, yo les puse acá un texto que aclara una cosa. Un archivo en formato de Write, o sea .odt, como sería este archivo, no puede ser leído por Word del Office. Es decir, que si ustedes lo graban este archivo así como .odt y después lo quieren abrir con el programa Word, no lo va a abrir. En realidad lo abre, pero muestra caracteres raros, ¿sí? Es decir, que si ustedes están trabajando en Write y lo que quieren es que ese archivo luego lo van a abrir con Word, lo que les conviene es grabarlo, exportarlo al archivo. Exportarlo sería grabarlo en otro formato, ¿sí? ¿Cómo hago yo para grabarlo en otro formato? Tengo la opción de poner guardar como, y fíjense que acá, en vez de darle el nombre exportar, antes de darle el nombre voy a definir en qué formato lo voy a guardar. Por ejemplo, acá tienen un formato de Word. Dependiendo qué Word vayan a querer, con qué Word van a querer abrir este archivo, ustedes eligen. Por ejemplo, si elijo esta opción, me va a permitir abrirlo con el Word 97, con el Word 2000, con el Word XP, con el Word 2003. ¿Sí? Si quisiera con Word 2007, Word 2010, Word 2013, elijo esta opción, ¿sí? Bien, y así tengo diferentes formatos. Entonces, si yo lo grabo de esta manera, fíjense, y lo llamo exportar, fíjense que ahora me sale esta ventana donde me da la posibilidad de decirlo, si yo lo quiero guardar en el formato de Write o lo quiero guardar en el formato de Word, mantener en qué formato. Entonces yo le pongo en el formato de Word. Fíjense que ahora el archivo se llama exportar.dot. Esto significa que este archivo sí lo voy a poder abrir con Word, ¿sí? Eso sería lo que acabamos de ver, lo voy a agregar acá, que sería guardar en otro formato. Bien, ahora vamos a la opción de exportar. Para exportar hago lo mismo, archivo, exportar, y fíjense que aparece punto suspensivo. Eso indica que me va a abrir otra ventana donde yo voy a definir en qué formato lo puedo guardar. Fíjense que me aparecen los formatos, estos formatos de acá abajo, ¿sí? Digamos que esta opción la van a utilizar menos. Por ejemplo, esto sería grabarlo en un formato de imagen. Lo que sí van a utilizar bastante es exportarlo, pero exportarlo en formato PDF. Pero antes de exportarlo en formato PDF, quiero explicarles algo con respecto al formato PDF. El formato PDF es un tipo de formato de archivo portable, que lo que hace, que ya fue inventado hace 20 años, y que lo que hace es que después cualquier persona lo pueda abrir en cualquier máquina. Es decir, si ustedes graban un archivo en formato de Write, obligan a que la persona tenga que tener Write para poder verlo. Esto que yo les había marcado acá, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes lo graban en formato de Word,
un archivo en formato de Word, por ejemplo, esto está grabado en formato de Word, yo a este archivo lo puedo abrir con Write, si tendría Write, o lo puedo abrir con Word, ¿sí? Y sería esta opción que yo les marqué acá. El problema se presenta en si yo lo grabo en un formato, por ejemplo, de Word, y yo no tengo ni Write ni Word en la máquina en la cual voy a abrir el archivo. Por lo tanto, no lo voy a poder ver. Entonces, algo que me soluciona ese problema es que yo lo grabe en formato PDF. ¿Por qué en formato PDF? Porque el formato PDF, aparte de tener la característica de que si yo tengo en mi computadora, y que es común que en las computadoras haya un lector de archivos PDF, eso va a hacer que yo lo pueda ver. Pero no solo eso, sino que si yo, por ejemplo, este archivo lo grabo con un tipo de letra, por ejemplo, imaginemos esta letra, ¿sí? Si yo lo grabo, lo guardo en formato de Word, voy a otra máquina y lo abro a este archivo con Word, si yo no tengo esta fuente, o sea la letra, esta letra instalada en la computadora en la que estoy abriendo, voy a tener el problema de que no me la va a mostrar a esta fuente. ¿Se entiende? O sea, si yo a esto lo grabo con este tipo de letra, o si quieren con este tipo de letra, lo grabo en formato de Word, después voy a una máquina donde tengo Word y lo abro, pero no tengo este tipo de letra, me la va a reemplazar por otra letra. Entonces no me respeta lo que yo hice. Si yo lo que quiero es que me respete y me siga mostrando, yo lo que puedo hacer es grabarlo en formato PDF. Eso va a hacer que cuando yo vaya a una máquina y lo abra al archivo, me va a respetar todo lo que yo haya hecho en el archivo. Es decir, si yo utilicé este tipo de letra, al exportarlo en formato PDF e ir a otra máquina y leerlo al archivo con un lector de PDF, me va a respetar, no importa si no tengo en esa máquina la fuente correspondiente. Es decir, para exportar a PDF yo hago esto, pongo exportar, le doy un nombre y lo guardo. El archivo se guardó en formato PDF. Si yo ahora voy a esa carpeta donde guardé el archivo en formato PDF, fíjense que el archivo va a estar guardado en formato PDF. Ese archivo PDF yo lo puedo abrir con cualquier lector PDF. Y fíjense que el abrirlo con cualquier lector PDF me va a permitir respetar todo lo que yo haya hecho sobre ese archivo. En este momento estoy abriendo este archivo PDF para que ustedes vean a qué hago referencia. Acá me abre un programa, que en este caso el Foxy Reader, que es para leer el archivo, y fíjense que me respetó. Si yo acá me alejo, van a poder ver que el archivo se ve tal cual yo lo había grabado. ¿Ven? Otro ejemplo de eso les voy a mostrar con otros archivos PDF que tengo. O sea que ustedes cualquier archivo PDF lo va a ver tal cual, es como una foto del archivo. Al ser como una foto del archivo, ustedes lo van a poder ver tal cual. Por ejemplo, acá voy a abrir otro, fíjense que este es un archivo que tiene este formato, que no importa si fue hecho en Word o fue hecho en Write, sino que lo que está es grabado en formato de PDF para que uno no tenga problema al abrirlo, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en este otro archivo, fue grabado, fíjense, si yo me alejo, esto fue realizado en Write, pero para que respete y que cualquier persona que yo le mande este archivo lo pueda imprimir sin la obligación de que tenga Write ni Word, lo convierto a PDF, y al convertirlo en PDF me respeta, por ejemplo, las imágenes que yo puse acá, los títulos con otro tipo de letra, ¿sí? Entonces esa persona lo va a poder imprimir. Espero que con esto haya quedado claro lo que es exportar
y exportar fundamentalmente en formato PDF. Por último, y para aclarar, estas son las ventajas de, acá les anoté cuáles son las ventajas de grabar en formato PDF. Primero, la compatibilidad. Aquí hace referencia a la compatibilidad, que si ustedes graban un archivo en formato PDF, lo van a poder abrir seguramente en cualquier máquina, porque todas las máquinas vienen instalado un lector de archivos PDF. Integridad de estructura y formato tiene que ver con esto, que si yo cambio el tipo de letra, el color, inserto imágenes, cuando lo grabo en formato PDF, la persona que lo abra con el lector de PDF lo va a ver tal cual yo lo hice el archivo. Entonces lo que hace es mantener una integridad y una estructura de, digamos, del archivo y de su formato. Otra ventaja es que un archivo puede ser muy pesado en el momento de grabarlo, pero al pasarlo a PDF se comprime ese archivo, entonces se hace más pequeño, entonces no es tan pesado el archivo. La otra opción es el tema de seguridad y protección. Cuando ustedes exportan como archivo PDF, también podrían darles algunas características al archivo. Por ejemplo, le pueden establecer una contraseña. Entonces la persona que lea el PDF, cuando lo vaya a leer, le va a pedir una contraseña. Tiene que ver con la seguridad y la protección que ustedes mandan con el archivo. Por ejemplo, si ustedes lo graban en formato PDF, la persona lo va a poder visualizar en un editor de PDF, pero no lo va a poder modificar. Entonces lo va a poder imprimir tal cual ustedes se lo envían. Por eso tiene que ver con la seguridad y la protección. Y después, esto de la rapidez en el servicio de impresión. Es mucho más fácil imprimir un archivo que está en formato PDF, porque recuerden que el formato PDF, que es un formato de documento portable, es como si fuese una imagen. Ustedes al pasarlo a PDF es como si le sacarían una foto y le mandan esa foto a la persona. Entonces esa persona, en el momento que va a imprimir, es mucho más rápido cuando es un archivo en formato PDF. Espero que con todo esto haya quedado claro lo que es exportar, lo que es guardar en otro formato para un archivo que pueda ser leído, por ejemplo en Word, si ustedes lo han hecho en Write, y después las opciones de exportar.